Olympia Wimberly está al mando de un equipo clandestino que tiene como misión resolver casos que ni la policía ni el FBI son capaces de solventar. Su ingreso en el hospital coincide con el de un anciano moribundo que cree reconocerla. Pero, ¿quién es Olympia Wimberly? María Frisa, nuestra invitada en el programa de Rosa Pasapágina, igual nos cuenta algo. María, bienvenida. Hola, encantada. Pues un placer. Antes de hablar de Olympia, que es la protagonista de esta historia, hablamos de un hombre moribundo en un hospital, un hombre indocumentado al borde de la muerte. ¿Tú crees que siempre hay un límite más allá de la propia miseria moral, más allá de lo que uno cree que puede soportar? Pues yo estoy convencida de ello. Yo creo que siempre, aunque nos parece que es un límite, siempre hay un escalón más que podemos bajar. Mm. En el caso de este hombre, ha estado 32 años secuestrado. Empieza la novela en que vemos que de alguna manera ha escapado de este larguísimo secuestro y él se plantea eso, que cuando creía que no iba a haber más que bajar, más miseria moral que pudiera soportar, sigue soportándola. Yo creo que una de las mayores características del ser humano es adaptarnos a lo que sea. Desde luego. Parece increíble, ¿no? Siempre superamos un peldaño más. Sí. Hablamos de secuestros, María. ¿Los secuestros llevan patrones fijos? Bueno, según Olympia Wimberly, casi todos tienen un patrón fijo. Ella en la empresa clandestina que has nombrado antes con su equipo, Sí. una de las cosas a las que más se dedican es a resolver precisamente secuestros. Y Olympia tiene un método muy claro para casi todo, el método Wimberly, que lo llama ella con cierta dosis de humor negro, porque ella tiene mucho humor. Ujú. Y entonces ella cree que sí, que casi todos los secuestros siguen un patrón. Y así es como lo resuelve. Pero es cierto que el secuestro de este hombre, cuando finalmente se descubre qué es lo que ha ocurrido, se sale de todos los patrones que ella conoce, empezando por la duración del secuestro. Yo creo que es muy anormal que alguien tenga secuestrado a una persona 32 años, con lo que eso supone también para el secuestrador, en vez de, no sé, pues pegarle un tiro al principio. Hay cuerpo que lo aguante, desde luego. Está demostrado. Sí, sí. Por desgracia, yo creo que está demostrado que hay gente que ha pasado, bueno, en sótanos y en muchísimos sitios. Es verdad. En la época de la posguerra, por ejemplo. Por Bueno, ejemplo, eso te iba a decir, en la época de la posguerra, la sí, gente que estuvo viviendo entre dos paredes o en agujeros esperando que llegara, ¿no? El fin de Franco y no llegaba, pues yo creo sí. que, por ejemplo, ese es un caso más de hasta dónde crees que la miseria moral no puede llegar y hasta dónde eres capaz de adaptarte, ¿no? Y de lo que sea por sobrevivir. Ujú. En ese equipo hay un argot característico, ¿no? Estamos hablando de un nido. Yo te voy a decir varias Sí, cosas y si quieres me lo defines. Hablamos de un nido. sí, En el nido hay un huevo, hay pajaritos, hay un zorro que se puede llevar esos huevos y también está el intruso, el cuco. sí. Eh, bueno, esto es como te digo, el argot Wimberly, del método Wimberly. Sí, sí. Entonces, ellos hablan de todo esto con cierto desapego, porque para ellos, bueno, pues yo creo que, a ver, que no es que sea una rutina liberar a personas secuestradas, pero bueno, al fin y al cabo es su trabajo. Entonces, ellos se refieren al nido, al lugar en el que está secuestrado. Entonces, en el nido se empolla un huevo, que es el secuestrado, Ujú. y luego están los pajaritos, que son los encargados de cuidar este huevo. Y el zorro es como ella llama la cabeza pensante, ¿no? El que ha planeado todo el secuestro, que a veces puede llevarlo a cabo solo o a veces no. La verdad es que a mí me gusta mucho este toque de humor, creo, de utilizar ese argot. Sí, la verdad es que sí. Nos falta el cuco, que además lo describes, yo no tenía ni idea de que el cuco hace esas cosas con el nido y los huevos. Bueno, el cuco es el elemento sorpresa que tiene Olimpia, porque el cuco, la verdad es que casi todo el libro está trufado de curiosidades. Al principio no sabía si incluirlas o no, pero conforme iba escribiendo, la verdad es que me apetecía. Y entonces, por ejemplo, la del cuco es una de estas curiosidades que he incluido en el libro, y es que el cuco lo que hace es que no empolla sus propios huevos, copia el diseño de otros pájaros, los pone en su nido para que los empolle el otro pájaro, y de hecho cuando sale el polluelo cuco lo que hace es tirar a los otros
huevos o matar a los polluelos para alimentarse él solo. Esto es totalmente cierto. Entonces, Olimpia lo que hace con su equipo es, bueno, pues introducir un cuco en ese huevo, o sea, en ese nido. En ese nido. ¿Quién contrata a un equipo como el de Olimpia? Bueno, pues en un principio Olimpia la verdad es que no necesita el dinero porque es una de las herederas de las mayores fortunas de Estados Unidos, en mi Mm. ficción, tengo que decir. Y entonces ella yo creo que lo hace un poco, bueno, pues porque necesita sentirse viva. Pero es cierto que normalmente a Olimpia, bueno, pues la suele contratar gente que tiene el dinero suficiente y los contactos, sobre todo los contactos para llegar hasta ella, y Sí. que, pues eso, tiene el dinero y los contactos. Sobre todo porque no solo es que sea un equipo clandestino e ilegal porque opere al margen de la ley, sino porque Olimpia tiene mucho cuidado en tener una buena tapadera y que nadie sepa que ella realmente se dedica a esto. Ujú. Este equipo tiene, yo te diría dos características que los definen, ¿no? Una, no pueden ser amigos y otra, no saben ni les importa si son personas felices. Simplemente tienen que estar empleando su tiempo en ese trabajo. Pues esto la verdad es que yo estoy cansada ya de que cuando salen dos policías tienen que ser amigos. Si forman un equipo, todo el mundo tiene que quererse y ser amigos. Y yo creo que en la vida real, si existen, que estoy convencida de que existen, equipos de estas características, pues bueno, pues ellos van, ellos están contratados por Olimpia, Olimpia les paga un sueldo, ella es la jefa, salga bien o no el asunto, ellos cobran de todas formas. Entonces, bueno, pues se reúnen cuando Olimpia los llama, ejecutan el trabajo y cada uno lleva su propia vida sin tener ningún contacto con los demás. A mí me parece más creíble que imaginármelos a todos al final del, oh, hemos liberado a un secuestro. Bueno, pues venga, vámonos al bar a tomar una ronda de whisky. Me Ujú. parece más creíble, bueno, pues cada uno, la verdad es que tiene unas características muy determinadas, una personalidad muy marcada y son personalidades que no tienen por qué caerse bien. O sea, cada uno, bueno, pues dentro del equipo cumple su función y ya está. O sea, no tienen por qué luego ser, lo que te digo, amigos ni nada parecido. Ujú. Si sumas conocimiento y acción, obtienes poder. Bueno, la verdad es que Olimpia para idear todo el método Wimberley lee muchos libros de grandes estrategas y uno de sus libros de cabecera es El arte de la guerra. De hecho, en algunos capítulos se encabeza con una cita del arte de la guerra. Ujú. Y yo creo que sí, que es así, que se obtiene poder. Es verdad que si alguien te hackea, puede conocer tu vida casi casi más que tú. Bueno, pues esto te voy a decir que yo creo que en mi propia experiencia es totalmente cierto. Aparte del linchamiento digital tan grande que yo sufrí, yo recuerdo que con muy buena voluntad una vez fui a dar un club de lectura y Sí. entonces habían hecho un pendrive, habían hecho un PowerPoint, quiero decir, con cosas que habían buscado mías en las redes. Y yo al principio no era consciente, entonces yo decía, ay, va, la canción que suena de fondo, jo, es una de mis preferidas, anda, y esta otra también. Llevan Mm. apareciendo imágenes de películas y yo decía, jo, es que esta me encanta, jo, hasta que me di cuenta de que, claro, de que realmente no era casualidad. Ellos habían indagado en las redes y habían ido buscando cosas que a mí me gustaban. Ya te Sí. digo que fue con la mejor voluntad del mundo, pero a mí allí me dio un poquito de escalofrío, porque no era consciente hasta ese momento de qué manera expones tu vida privada en las redes. Ya. A partir del linchamiento y de algún hater que he tenido para mí solita, sí que tengo, por ejemplo, mucho cuidado en no subir fotos en que pueda salir nada de mi casa y nada quiero decir ni desde una ventana, porque hay gente que tiene mucho tiempo libre y se entretiene, ¿sabes? Luego en Google Maps en averiguar dónde vives. Mm. Que no salga nada de mi familia, si estoy casada, si tengo hijos, porque yo creo que mi vida privada no le importa a nadie más que a la gente que me quiere. Exacto. Entonces, si en este caso, y yo no creo que sean profesionales informáticos, son capaces de averiguar tantas cosas, yo pienso que un verdadero hacker es capaz de descubrir muchísimas, muchísimas cosas de cualquier persona.
Desde luego. Es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Sí, 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 ya te digo, yo fui consciente a partir de entonces, pero y sobre todo yo creo que fue eso, el PowerPoint con tan buena voluntad que ahí me dio un escalofrío tremendo. Y te abrió un poco los ojos, ¿no? Sí, 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 o personas que a lo mejor te encuentras que dicen, claro, porque como tú eres tan amiga de tal, y dices, ¿cómo lo saben? Y dices, es verdad, claro, es que he compartido 4 fotos con esta persona en 2 años, Es verdad. ¿sabes? Claro, hay gente lo que digo que tiene mucho tiempo libre y entonces, bueno, pues le encanta fisgar a lo mejor un poco, o no sé, o tienen una gran admiración, quiero decir, no, Sí, pero a mí me da repelús. sí, sí, la verdad es que es peligroso, es peligroso. Está ambientada en Estados Unidos, María, esta historia. Sí, Estados Unidos es una ciudad sin ley a la hora de posesión de armas. sí. Retrotraes la historia años 70, años 80 en la discoteca Estudio 54, donde hablas de cocaína, ácido, popper. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la verdad es que la ambienté en Estados Unidos. Yo creo que cada novela pide un sitio, un escenario diferente. Cuídate Mm, de mí transcurría en Zaragoza, que es mi ciudad, que es una ciudad a la que yo amo, y la mm, verdad es que me gustaría que todas transcurrieran en Zaragoza. Pero, por ejemplo, el nido de la araña, a ver, se trataba de una gran multinacional, yo no veía muy creíble que estuviese en Zaragoza. Y ya. en este caso, un equipo clandestino, ilegal, la verdad es que, bueno, yo no lo veía en España, aunque por desgracia hemos comprobado que en España hay eso y muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, sí que pensé que era más acertado que transcurriera en Estados Unidos. Yo creo que sí, Y, es un sí, acierto. y después, bueno, toda la parte del pasado, pues la verdad es que a mí me fascina Truman Capote, Andy Warhol. Mm, Investigué muchísimo sobre Estudio 54, ese gran espacio de libertad y libertinaje al mismo tiempo. Y descubrí muchas anécdotas, muchas curiosidades que yo desconocía y que me parece que el lector, a ver, cuando lea la novela, además de pasárselo bien, creo, de que es una novela muy ágil, que engancha, bueno, pues si tiene curiosidad puede ir buscando esas cosas o al final, bueno, pues también ha aprendido algo de toda esa parte de la historia. Hay un momento en que la tía de la protagonista, Carlota, le dice a Olimpia, dice, no te imaginas lo que era ser joven, rica y guapa en ese sí. Nueva York. Y yo quería que se viera lo que era eso. Has hablado de Carlota. Ya aprovecho. Cuéntanos esta tía maravillosa. Y no es tía en tono despectivo, sino tía. No, Es... es la tía bueno, sí, la tía de la protagonista. Bueno, Sí. a mí Carlota me parece un gran personaje, me parece para mí la definición de lo que es ser cosmopolita y riquísimo. Ella es una gran filántropa por otra parte, entonces, bueno, tiene muchos contactos con museos. Entonces, por ejemplo, pongo como de pequeña van a visitarlos con Olimpia, ¿no? Y bueno, pues a esta mujer la manera en que la agasajan, ¿no? Para que las donaciones vayan a ese museo y no a otro. Mm. Eh, Olimpia, Carlota, yo creo que es un personaje muy complejo, es uno de los mayores apoyos que tiene Olimpia, pero yo creo que es mejor no hablar mucho de ningún Nada. personaje de la novela porque luego todos tienen su carga detrás. Es así. Vamos a nombrar un poquito a Olimpia por ser la protagonista y te digo, sepultar un recuerdo bajo capas y capas de nuevas experiencias, como un cadáver oculto en los cimientos de hormigón de un edificio. Es una forma de protegerte de tu pasado, de algo que no quieres recordar, de algo que no te deja vivir. Bueno, yo creo que está demostrado, quiero decir, a ver, tanto un estrés postraumático o un suceso tremendamente, pues esto que nos impresione mucho. Sí. Lo cierto es que hay veces, bueno, pues que esto pasa a nuestro inconsciente y pues no somos conscientes, valga la redundancia, de Mm. que está allí, pero bueno, esto ya es puro Freud, ¿no? Pero bueno, normalmente, a ver, una cosa así yo creo que nos condiciona. Entonces, hay una fecha marcada con una gran aspa roja en el calendario de Olimpia y es el 20 de marzo. Sí. Como lectores, la novela empieza un 20 de marzo y sabemos que Olimpia los 20 de marzo es el día que comete las mayores locuras. Su Ujú. psicóloga dice que por su necesidad de sentirse viva,
por ejemplo, se ha casado y se ha divorciado 4 veces, ¿no? Se ha casado 4 veces un 20 de marzo. Entonces, el hecho de que vayan a liberar a este niño secuestrado un 20 de marzo precisamente, bueno, pues yo creo que es lo que hace que ella a lo mejor esté un poquito despistada o queriendo o sin querer cometa errores cuando ella no suele cometer ningún error y acabe en el hospital donde precisamente coincide con este anciano que decimos que lleva 32 años secuestrado y ha conseguido escapar. Entonces, no sé, yo creo que aún nuestro inconsciente, bueno, no es que yo lo crea, estoy segura, nuestro inconsciente de alguna manera determina muchas de las cosas que hacemos, claro. Por supuesto. ¿Qué es Mars 500, María? Uy, eso no sé qué. ¿No sabes qué es? Un experimento llevado a cabo entre 2007 y 2011. Te había entendido más 500. Espera, vuelvo a hacer la pregunta para luego cortarla. No. Espera, no, esta no me la hagas porque esta me veo un poco despistada. Vale, pues entonces esa... Sí te había entendido más 500 y yo pensando en signo más. Vamos a otra pregunta sorprendente. Vale, venga. ¿Qué tiene de atractivo un hoyuelo? Bueno, pues yo creo que un hoyuelo en una barbilla es muy atractivo. De hecho, es uno de los rasgos que definen a Kirk Douglas y, por ejemplo, también a John Travolta. Ambos aparecen en la novela. Entonces, también es uno de los rasgos que hacen más atractivo a uno de los protagonistas, a Robert. Ay, no sé si estoy haciendo un spoiler. No, ¿por qué? Para nada. Bueno, pues es uno de los rasgos que hacen también muy atractivo a Robert, que guarda además un gran parecido con Kirk Douglas en Cautivos del Mal, por lo menos en mi cabeza cuando yo concebí este personaje. Bien. No sé, a mí me parecen muy atractivos los hoyuelos. A mí también. Hay un personaje del que no vamos a hablar, pero que dice: preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. Esto, digamos que lo dejamos ahí, pero que tiene mucho que ver con ese secuestro tan eterno. Sí, bueno, yo creo que, no sé, que la vida hay dos maneras de vivirla. Yo a veces comparo la vida con que te dan un coche y no sabes cuánta gasolina llevas, porque realmente no sabes, ¿no?, cuántos años vas a vivir. Sí. Entonces, evidentemente, bueno, pues si vas en primera vas a vivir muchos más años que si vas en quinta acelerando todo el tiempo. Uh-huh. Pero yo creo que son dos maneras de vivir la vida. Hay gente que prefiere ir en quinta y disfrutar lo que dure la gasolina y hay gente que prefiere ir en primera. Por desgracia, como te digo, como no se sabe ese tanque de gasolina desde el principio cuánta gasolina lleva, hay gente que a pesar de ir en primera, bueno, Sí. pues acaba el recorrido mucho antes que los que viven la vida a tope. Yo Uh-huh. creo que en Estudio 54 todos iban en quinta y acelerando todo lo que Sí, podían. estoy segura. Ni la maldad ni la estupidez necesita un plan. Yo creo que la maldad no, porque yo considero que es un rasgo de personalidad y la estupidez también creo que es un rasgo de personalidad y directamente el estúpido es que es incapaz de planificar. De planificar nada. Pues para terminar te voy a hacer una pregunta que vamos a descolocar al lector, pero tú y yo sabemos de qué estamos hablando. A ver, ¿Te gustan las gominolas? pues la verdad es que yo no soy muy de gominolas, pero yo soy más de pepinillos con anchoa, olivas, encurtidos varios. Pero a la hora de buscar un rasgo para Olimpia, la verdad es que me parecía más fácil que comiera gominolas que estuviera comiendo pepinillo. Mucho más asequible para llevarlo a mano, desde luego que sí. Sí, mancha mucho menos. Y Sí. luego, bueno, también era una manera bueno, a ver, ella ha tenido una gran carencia de azúcar durante su infancia porque su tía Carlota no le dejaba comer azúcar y entonces, bueno, yo creo que una revancha o hay un momento en que el cuerpo tiene que equilibrar, ¿no? Y entonces necesita todo ese azúcar que le faltó. Sí, la verdad es que le faltó porque además su tía le daba unos zumos de algo que no recuerdo bien el nombre, pero vamos, Sí, se me cierra el estómago. Prefiero las gominolas o los pepinillos. ¿Por qué escribes esta historia, María? Ya para acabar.
Pues la verdad es que es curioso porque normalmente siempre sé cuando tengo la idea, ¿no? La gran idea, porque Mm, escribir un libro son muchísimas horas de trabajo. Entonces, para mí tengo que tener una idea muy potente que de repente me llene completamente, porque mientras yo estoy escribiendo, todo lo que veo, todo lo que vivo, lo que leo, todo va calando en la novela. En este mm, caso yo creo que incluso ha sido más patente por lo que te digo, porque voy incluyendo esas curiosidades, digamos, ¿no? Otras veces, bueno, pues a lo mejor sí que hay más referencias únicamente a cine o a música. Pero lo cierto es que esta vez yo tenía dos ideas inconexas, no, ninguna de las dos acababa de emocionarme lo suficiente como para escribir una novela, hasta que un día hablando con una amiga me dijo, pero ¿y por qué no juntas las dos ideas en la novela? ujú. Y entonces dije, pero ¿cómo no lo he visto? Este gran momento eureka. Y así junté las dos novelas. Por un lado, las dos ideas. Por un lado, Olimpia con su equipo clandestino y por otro lado, alguien que está secuestrado 32 años y que no sabemos el motivo. Entonces, la fusión de estas dos ideas en una sola idea, la manera de juntar a estos dos personajes, sí que consiguió emocionarme lo suficiente. Ujú. Pues enhorabuena por esta historia, porque como te decía fuera de micrófono, me parece brutal, engancha desde el primer momento, aunque sea una frase que solemos decir, pero es verdad, capítulos cortos y giras al lector todo el rato. O sea que me parece que quién es Olympia Wimberly, que lo descubran los lectores, porque no va a decepcionar en absoluto. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti, María. Un placer. Muchas gracias, un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego.